Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento. Vamos a conversar sobre Chile, sobre todo alrededor de estas candidaturas que parece que son incómodas, ¿no? Para las élites, para las castas políticas y para algunas encuestadoras que quizás es que están siguiendo agendas de algún tipo. Y para ello he invitado a nada más ni nada menos que Vanessa Kaiser, ya la conocen, PhD en Filosofía y Ciencias Políticas. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias, Esteban. Muy bien, muy bien. Aquí a puertas de lanzar mi libro, así es que con mucho entusiasmo y ánimo por esa parte. Y bueno, el desafío, yo creo que a cada generación le ha tocado dar su lucha, su gran guerra, su gran batalla. El siglo pasado estuvo plagado de eso, ¿no? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue Sí. el proceso revolucionario en Latinoamérica, salvarse de transformar a nuestro hermoso continente en el puño de Cuba, y finalmente eso es lo que están avanzando ahora también. Y a nosotros nos toca dar la batalla cultural antes de que esta devenga en lo que yo creo que en el fondo están armando, que es una batalla cultural que nos está tensionando al interior de las sociedades occidentales a tal extremo que va a bastar así como pasó con el caso Floyd, ¿no? Sí, Un pequeño chispazo para que todo se encienda y creo que podríamos ser testigos y lamentablemente no nos podríamos quedar fuera porque nosotros estamos dentro de Occidente de una reyera de guerras civiles que se están urdiendo y que se están alimentando de parte de estas élites globalistas y sus tentáculos en todos los países de Occidente. bueno, Vanessa, contigo siempre me pasa lo mismo. Yo la entrevista la planeo para hablar de ciertas cosas y termino yéndome por otras cuestiones porque evidentemente son temas que van surgiendo. Y ahora lo quiero tocar porque me llama la atención todo eso que has mencionado. Pero antes de ello, sí quiero igual abocarme a un tema que quería cubrir porque yo hablo mucho en mi canal, a pesar de ser venezolano, y te lo he dicho detrás de cámara, de toda la región, tomando en cuenta que es el mismo enemigo al que nos estamos enfrentando. Y en el caso de Chile, afortunadamente, y le agradezco a los chilenos, este canal ha tenido una receptividad bastante grande, ¿no? Y yo la semana pasada hablé de unas encuestadoras que están, bueno, poniendo a los candidatos y le están dando porcentajes a Evelyn Matei, a Michelle Bachelet, a José Antonio Caz, y te muestran cómo ha cambiado de mes a mes. Y en esta oportunidad, encuestadoras que habían dado el nombre de Johannes Kaiser en el pasado y le daban 4 o 5%, algunos incluso doble dígito, ahora desaparecieron por completo ese nombre. Y cuando yo veo la distribución, yo digo, bueno, en el peor de los casos, un 4%. ¿Dónde se distribuyó ese 4%? Porque entonces veo que también cae Evelyn Matei, que es una que quizás le podría robar los votos por ser de derecha. Cae José Antonio Caz, que sería el otro que también podría robarle los votos por ser de derecha, pero no es lo que está pasando. Veo que más bien los que han crecido son de izquierda. Entonces, ¿dónde está ese 4% de Vanessa, de Johannes, Vanessa? No, impresionante. Pulso Ciudadano en agosto hablaba del 4,9% de Johannes y ahora Johannes no aparece habiendo candidatos con un 0,9 como Meo, por ejemplo. Exacto. Y lo que pasa es que, mira, eh, esto no es un error de muestra, este no es un problema de procedimiento de la investigación. Y te voy a decir por qué. Porque en la realidad, quienes están con Johannes, quienes estamos con Johannes, lo que pasa es que yo soy la hermana, entonces prefiero hablar de los que están con Johannes, somos personas de derecha pero muy dura. Sí. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, no es que tú le puedas decir a un votante de Johannes, ni siquiera vota por José Antonio, porque José Antonio nos traicionó con el segundo proyecto de nueva constitución. Nosotros los que estamos con Johannes no nos vamos a cambiar ni nos vamos a vender y estamos súper conscientes de que es mejor tener enfrente, es decir, gobernando a un enemigo declarado de todos nosotros, a una persona comunista, a una persona como Boric, antes que a una persona que dice ser de derecha, pero en realidad es globalista y juega a favor de la Agenda 2030, que es socialismo global y control social total y absoluto. Porque a esa persona te es mucho más difícil indicarla y mostrarla como lo que es, porque juegan con el doble estándar. Por Exacto. lo tanto, nosotros los que somos parte de este proyecto del Partido Nacional Libertario que está en formación, todavía faltan trámites
que ahí también Cervel se está demorando un poco, esperemos que no sea por los mismos motivos, que yo me imagino que no, que tiene todo su procedimiento, etcétera, pero uno a esta altura tiene que entenderse que uno realmente cuando ve que una encuesta le concede a Johannes casi un 5%, o sea, él está por sobre la ministra secretaria general de gobierno, él está por sobre, y es más, una encuesta de Alberto Mayol, que es independiente, le dio a Johannes el doble de apoyo en el caso de que hubiera primarias frente a José Antonio Cast. O sea, José Antonio Cast tenía 12 y Johannes tenía 24. Wow. Y yo insisto acá, es muy probable que gente de José Antonio Cast, si es que la candidata es Evelyn Matei, vaya y vote por Evelyn Matei. O frente a Iracy Hasler en Santiago, voten por Desbordes. Primero porque es difícil estar informado absolutamente de todo. Sí. Segundo, porque hay una apatía frente a la política muy grande y entendible. Pero tercero, porque hay una falta de formación cívica que nos habla de nuestra responsabilidad. Desbordes es una persona que ha votado consistentemente con la extrema izquierda, a favor de los proyectos de la extrema izquierda. Entonces, imagínate, tú tienes a Iracy como alcaldesa de la metrópoli, ¿no es cierto?, de Chile, ¿ya? O sea, del epicentro de la metrópoli. Y claro, tú dices comunista, por eso está todo mal y hay que combatirla, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes a alguien de Renovación Nacional, que supuestamente es de derecha, haciendo lo mismo que hace Iracy, pero va a haber una diferencia. No va a haber tanto caos, tanto desorden, tanta basura, esa parte de la gestión se mantiene como de derecha. Pero qué susto, porque es mucho más fácil imponerte el control social y asfixiar todas tus libertades cuando tú eres un buen gestor. Por eso es que Chile tuvo de las medidas más draconianas en la época de la pandemia que se llegaron a conocer. Nosotros no podíamos salir a caminar. Tú solamente podías salir a caminar si es que tenías un perro, por tu perro, pero no por tu hijo. Durante meses. Ese fue el nivel. ¿Y quién gestionó eso? Bueno, alguien de derecha. Ajá. ¿Sí? Entonces, vuelvo al punto. ¿Por qué la única opción o la única respuesta posible frente a borrar o a que no aparezca o a la desaparición de Johannes de la encuesta Pulso Ciudadano es que ellos están mintiendo? Porque si tú ves al elector de Johannes, el elector de Johannes solo está dispuesto a votar por Johannes. No se va a cambiar a ninguna parte. Y a eso súmale lo que estás diciendo tú, que es que los números no calzan, porque si están al mismo tiempo bajando Matei y José Antonio, entonces los votos del más duro, de todos los duros, de los políticos de Chile, tendrían que haberse ido en un trasvasije a Bachelet. O sea, tú te das cuenta que, mira, el problema, me lo decía una vez un compatriota tuyo, que estaba muy preocupado por la situación de Chile. Y me dijo, yo te voy a contar por qué me preocupo tanto. Porque hay un síntoma en la degradación de un país que te dice absoluta, que es como el rayo láser que te muestra, o digamos de la radiografía que te muestra realmente el nivel de descomposición. Y es el descaro. El descaro, cuando ya no les importa ninguna consecuencia de lo que hacen. Cuando algo tan... Me lo decía un compatriota tuyo, me decía, yo veo que en este país el descaro de las élites ha llegado a un extremo, que también lo vi en Venezuela, me dijo, que solamente augura el derrumbe completo de las instituciones y del país. Porque cuando tú robas y te cuidas de que no te pillen, de que no se den cuenta, cuando tú mientes, pero mientes de tal manera que ojalá nadie se dé cuenta y se percate que estás mintiendo, todavía hay cierta moral social y hay cierta estructura institucional que sirve para castigar al mentiroso y al ladrón. Exacto. Pero cuando tú mientes descaradamente como lo está haciendo Pulso Ciudadano, y no te importa que sea tan evidente la fechoría que estás cometiendo,
es porque no hay absolutamente ningún castigo, ni social, ni moral, ni institucional, y en ese momento pues, puedes decir, bueno, cerremos la puerta por fuera, aquí viene la crisis, el caos radical, y vamos a ver quién es el que termina ganando, digamos, esa vuelta. Esperemos que no sea Jadwe, que ya salió de la cárcel, íntimo amigo de Maduro, Ajá. que no sea ni un frente amplista, ni un globalista. Estamos todos muy preocupados con la elección de Trump. Y no sé, aquí tiene que haber un milagro, como pasó en Argentina. Un milagro con pasó en Argentina. Y me encanta además cómo, digamos, describes el tema de esa encuestadora específicamente, porque yo llegué a esas conclusiones sin yo ser chileno, sin hacer una investigación exhaustiva, que es que dije, no, me puse a ver y sencillamente para mí no tiene sentido, es sentido común, que eso no tiene ningún tipo de asidero, eso de que, bueno, un 5% desapareció y hacia quién fue. Esa es la gran pregunta. Pero fíjate algo, mencionas también el tema del paralelismo con Venezuela, que también en varias oportunidades tú y yo hemos caído en eso, ¿no? Con el tema del descaro que estabas mencionando y con el tema además de en el caso de Chile es un poco más sencillo, quizás hasta más complicado más bien, de explicar, porque sí se autodenominan como derecha, ¿no? Los supuestos opositores. En el caso de Venezuela, Vanessa, todos, sin excepción, rechazan ese término. Dicen que no son de derecha, dicen que no son capitalistas, dicen que no son conservadores. La que es supuestamente más de derecha no dice ni siquiera liberal como Milei, dice centro liberal. O sea, le agrega esa palabrita centro para que no suene tan radical, ¿no? Ni tan loco. ¿Cómo tú crees que se le debe explicar a la gente que más allá de cómo se autodenomine políticamente o ideológicamente un candidato o un político ya en ejercicio, bueno, tiene que prestar atención a las políticas, porque el hecho de que Piñera o que Matei o que Kast diga que son de derecha, no necesariamente significa que están alineados con la verdadera derecha? ¿Cómo se le explica eso a la gente? Mira, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental. La piedra fundacional de la nueva derecha es la soberanía del país. Si tú eres una persona que está importando o ayudando a la importación de leyes, culturas, digamos, estás a favor de tratados internacionales, que hoy día lamentablemente ya no puedes firmar un tratado comercial, porque los europeos, junto con firmar la parte comercial, te obligan a introducir la ideología de género en tu país. Sí. Entonces, el soberanista tiene que ser radical en esa materia. Si no es soberanista, no es de derecha, es globalista y por lo tanto es de izquierda. Eso es lo que hoy día distingue a la derecha de la izquierda. Ser soberanista o ser globalista. Amar a tu país y estar dispuesto hasta las últimas consecuencias a que sea independiente de cualquier tipo de mandato internacional y que pueda naturalmente obedecer en cierto sentido a ser parte, digamos, ¿no? De una comunidad internacional en la que se tomen acuerdos, por supuesto, respecto de ciertas materias. Nadie va a decir que esto es a rajatabla así, pero no cabe la menor duda de que hoy día los organismos internacionales están capturados por la extrema izquierda. Sí. Y todo lo que viene de los organismos internacionales favorece a la extrema izquierda. Es decir, mientras castigan a Hungría con 200 millones de euros de multa, 200 millones de euros de multa por no aceptar la ideología de género, que Inglaterra sacó de los currículums escolares porque estaba destruyendo a las nuevas generaciones, no les interesa lo que pasa en Venezuela con la mayor diáspora que ha habido, que no es una diáspora, eso se llama desplazamiento forzado. Eso es lo que se llama. Esto no es estás en contra de los inmigrantes, no. Espérate un poquito. Yo estoy en contra de dictadores como Maduro que obliga a la gente a emigrar porque si no se muere de hambre. Exacto. Eso estoy en contra, ¿sí? Bien. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la nueva derecha somos personas que no estamos a favor de la intromisión de la política en la vida de los ciudadanos, es decir, estamos a favor de la libertad. Libertad para el país, libertad para las personas dentro del país. Eso es fundamental. Y obviamente que para que exista libertad tiene que haber autoridad, institucionalidad y tiene que funcionar castigando a los malos y premiando a los buenos.
la meritocracia, y hay que sacar todo este derecho penal garantista que favorece al criminal y mete preso a la persona honesta. Imagínate que en Chile, la semana pasada, o hace unos días, metieron presa a una persona por ayudar a una señora de un almacén a que no le roben. Wow. Y no hizo nada más que detener al ladrón, tenerlo un rato así sujeto y luego soltarlo. Eso fue todo lo que hizo. Y la detuvieron a ese hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día es la negación de la Agenda 2030, que fue lo que hizo Milei ante la ONU. Eso es fundamental, si no, no eres de derecha. Punto, se acabó, no hay más. Y podemos decir que Hungría, Argentina, El Salvador, son algunos países, y dentro de países como España está Vox, que se va en contra de la agenda. No sé cuál será la posición de Meloni al respecto, pero la nueva derecha, Trump se sale de todo este tipo de tratados y cuestiones, ¿no? Bolsonaro también. Bueno, la nueva derecha es eso, la derecha tiene que ver esencialmente con el respeto de la soberanía de los países y tiene que ver con la reducción del tamaño del Estado y con un límite claro a la intromisión en la cultura cristiana occidental que compartimos los distintos pueblos de Occidente, con este wokeismo, toda esta ideología de la nueva izquierda anticristiana y satánica. ¿Mm? Sí, de verdad que bueno, es una de los tantos monstruos a los que hay que enfrentarse y como bien lo mencionas, es algo a nivel internacional, porque esta gente siempre ha trabajado en equipo y además que tienen una paciencia que yo creo que es de admirar, Vanessa, porque trabajan a largo plazo y además al momento de maquillarte todo, también tienen una creatividad enorme, incluso hasta con los términos que utilizan para implementarte cualquier cantidad de cuestiones. Más allá de lo que tú dijiste, ¿no? De cómo multan, por ejemplo, en el caso de Hungría por rechazar ciertas cuestiones del globalismo, el globalismo en su totalidad, también sería interesante que mencionaras cómo compran voluntades, porque quizás hay gente, ¿no? Países más pequeños que lo quieren rechazar, pero se ven tentados o se ven presionados, porque detrás hay muchísimos intereses también e incentivos, ¿no? Económicos, como uno lucha contra esos grandes, inversionistas que están invirtiendo, valga la redundancia, en la destrucción de Occidente, Vanessa. Es muy complicado. Bueno, si tú ves la Agenda 2045, trae esencialmente 3 novedades respecto de la 2030. Ajá. La El primera, pacto del futuro es que se llama, ¿no? sí, sí. La primera novedad es la inyección de recursos sin límite para la implementación de los ODS. O sea, te hablan cada 3 renglones de vamos a poner plata, vamos a poner dinero, vamos a poner dinero, vamos a poner dinero. O sea, el compromiso es hasta el último centavo de dólar se va a gastar en la implementación de esta agenda. Y va a haber una reestructuración financiera del sistema financiero internacional que va a ser manejada por la Organización Mundial de Comercio. Ahí tenemos el proyecto de la economía centralmente planificada a nivel global, dirigido por las élites globalistas, socialistas, neomalthusianas, como bien sabe Milei que son. Bueno, ese es un punto. El dinero va a caer a chorros por todas partes para comprar voluntades. Ya ha comprado muchas, va a seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que pasa con esas voluntades? Que no están viendo que cuando se implemente el ODS número 8, que va a medir a través del gasto que tú tengas en tu cuenta corriente, cuál ha sido tu huella de carbono y te va a cobrar impuesto por cuánto gastaste y el cálculo que ellos hagan respecto del gasto traducido a huella de carbono, se van a quedar rápidamente no solamente sin dinero, sino que esto es no tendrás nada y serás feliz. Exacto. La otra novedad que trae el pacto es la destrucción absoluta y la asfixia de medios alternativos como el que estamos acá. Es decir, hay un pacto digital para terminar con la libertad de expresión que tenemos a través de estos medios alternativos y para compartir los datos de los ciudadanos a nivel mundial. ¿Ya? Y el otro aspecto que me llamó profundamente la atención fue el énfasis que se ha puesto en la población africana. Tú sabes que se ocupan grupos como, por ejemplo, minorías sexuales o como, por ejemplo, las mujeres, etcétera, para subvertir a Occidente. Bueno, acá está claro que se dieron cuenta que lo de Floyd en Estados Unidos
tuvo un gran éxito político, ¿no es Sí. cierto? Y yo no había visto en la Agenda 2030 hablar palabras como raza, como cosas así, no, yo no lo había visto. En la 2045 viene, y viene con ese énfasis, es decir, de alguna manera, como ellos quieren destruir las sociedades, las naciones occidentales para poner su nuevo orden mundial, ellos tienen que destruir la cohesión interna, es decir, la cultura compartida entre los habitantes. Y para eso la inmigración ilegal masiva, que a Hungría también la han multado por no aceptar las leyes de inmigración ilegal masiva inventadas por el señor Soros. De verdad que ese es uno de los tantos puntos. Fíjate, acá ya basta una especie de mea culpa, Vanessa, ¿no? Porque yo en un momento, y bueno, todo nos pasa y todos tenemos nuestros despertares, pero yo en un momento te digo, yo tenía una visión distinta, por ejemplo, del tema migratorio, siendo yo, por supuesto, inmigrante venezolano que vive acá en los Estados Unidos, pero es que me di cuenta que así como hicieron con el ambiente, así como hacen con muchas otras cosas, bueno, también lo utilizaron como un arma política, y no solamente a nivel de desestabilización de, bueno, sí, que para que acepten cualquier cantidad de personas y terminen moldeando la cultura que tenemos de este lado del mundo por culturas, y lo digo sin pelos en la lengua, inferiores, porque a mí no me van a venir a decir que una cultura que, por ejemplo, quiere lapidar mujeres porque, ay, se le ve mucho el tubillo, está al mismo nivel que nosotros. Lo siento mucho. Así me caigan encima y me digan lo que quieran, pero yo he visto eso. He visto además como venezolano, como bajo esta administración, Vanessa, individuos y bandas delictivas de las que uno huye, como el Tren de Aragua, bueno, a sus anchas en estados como Colorado, como Nueva York. En Chile los conocen muy bien, incluso el gobierno comunista de Gabriel Boric, bueno, no ha podido ni siquiera ocultar eso, y él, su ministra Carolina Tobar, lo han denunciado porque evidentemente es algo demasiado obvio. Entonces, bueno, tenemos ese conjunto de cuestiones que evidentemente nos tienen que generar bastante miedo. Quiero hablar, porque mencionaste algo que a mí me preocupa mucho, la libertad de expresión, ¿no? Yo ayer, de hecho, Vanessa, hace 2 días, mejor dicho, estuve en un debate con una demócrata paisana, ¿no? Con Nacional Mía. Lamentablemente que, bueno, parece que no entienden lo que destruyó a Venezuela. Y bueno, justificando lo que la administración Biden en un momento quiso hacer, que fue esta Secretaría en contra de la desinformación, que tú sabes muy bien lo que eso significa, diciendo que eso nada tiene que ver con lo que sufrimos nosotros en nuestros países. Y a mí, te soy honesto, a mí me ofende cuando hay gente que ridiculiza, por así decirlo, o banaliza la crisis que se vive en Venezuela y dice, no, Estados Unidos ya está como Venezuela, España ya está como Venezuela, Canadá ya está como Venezuela, que no lo están. Pero al mismo tiempo veo, bueno, en España quieren pasar una ley de medios muy parecida a la ley antifascismo de Venezuela. En Canadá lo que le hicieron a los camioneros, no sé si te recuerdas, que les congelaron todo, las cuentas bancarias a ellos y a quienes los estaban apoyando. Y bueno, en la lucha contra la desinformación han bloqueado canales de YouTube, han multado a gente, a Jordan Peterson lo pusieron a hacer un curso porque, bueno, ¿cómo se le ocurre decir a él que el hombre es hombre y la mujer es mujer? Eso es discurso de odio. Entonces yo quiero que tú me des luces respecto a esto, Vanessa. Es exagerado decir que estos países son como Venezuela, pero tampoco están alejados de la realidad, ¿o sí? No, lo que pasa es que los fenómenos tienen diversas dimensiones, Claro. y también y distintas intensidades, ¿sí? O sea, nosotros vemos todo el tema de la ideología de género en Canadá, y ese es como el país que lleva la batuta en la destrucción de las nuevas generaciones, ¿sí? Sí. Donde los padres ya no pueden cuidar a sus hijos, te los quitan en las escuelas, se los llevan, los mutilan, les empiezan la castración hormonal sin absolutamente que los padres ni siquiera se enteren del asunto, y te meten preso si como padre te vas en contra. Ese es un extremo. Lo otro es porque en los países han ido implementando estas agendas de forma paulatina. Lo que pasa, mi estimado Esteban, es que no se entiende, la mayor parte de la gente no entiende el dolor hasta que no lo viven bajo la propia piel. Por ejemplo, cuando te dicen, no, te defienden la inmigración ilegal también, etcétera. Y yo realmente, esto lo trato en mi libro, a mí me deja estupefacta, porque evidentemente que nadie está en contra de la inmigración legal y que nadie va a considerar que sea, digamos, algo negativo. Al contrario, muchas veces se produce un enriquecimiento cultural, necesitas mano de obra y la gente necesita trabajo, así que está súper bien. No, es que el tema es que en la medida en que es ilegal,
y que está siendo usada como arma política, tú le pones un incentivo a los gobernantes para que generen diásporas en su población. Cuando una persona decide dejar su hogar, dejar su familia, dejar su lugar de referencia, ese árbol que conoce desde que es un niño, las calles en las que jugó al baloncesto, la escuela por la que pasaba todos los días donde dejaba a sus hijos. Cuando una persona decide dejar a sus hijos, a su mujer, para ir a buscar laburo, como le dicen los argentinos, en otro país, esa persona no lo está pasando bien. Esa persona no está contenta. Esa persona está sufriendo uno de los dos castigos que se han mantenido permanentes y han sido transversales en la historia de la humanidad a todas las culturas. Cuando tú te preguntas qué es el mal, pregunta que yo me hice largamente en mis reflexiones filosóficas, bueno, ¿cómo defino el mal? ¿Qué sería un mal universal para todos? ¿No? Porque tú puedes decir, no sé, esto que le gusta a la izquierda que los adultos hagan con los niños es un mal, ¿sí? Pero a ese adulto que lo está haciendo con los niños, para él es un bien. ¿Okay? Sí, es hasta empatía, sí. Que defiende la Irene Montero, ¿verdad? Que les gusta a través de la ideología de género generar ese supuesto consentimiento del niño a tener ese tipo de vínculos con adultos. Pero mira, cuando tú vas y estudias las tribus, los pueblos, en distintas partes, Grecia, África, Estados Unidos, lo que sea, bajo distintas culturas, hay dos castigos que se mantienen en todas las culturas, sean del signo que sean para todos los seres humanos y en todos los tiempos. Dos castigos. Eso quiere decir que hay algo que está en nuestra naturaleza que llega en todas partes a la misma conclusión. Si tú a esa persona la torturas físicamente o la castigas con el exilio y el ostracismo, la estás castigando efectivamente. No hay nadie que quiera vivir la tortura física y no hay nadie que quiera vivir el ostracismo, perder su mundo, perder su familia, sus puntos, sus marcos de referencia, quedarse absolutamente desnudo, durmiendo en la calle, buscando cómo sobrevivir. No hay nadie que quiera eso. Entonces, a las personas que apoyan la inmigración ilegal, ellos no se dan cuenta que por ser esta una arma política que hoy día se está usando para destruir la cohesión de las naciones, no se dan cuenta que lo que genera esa inmigración no es la libertad. No es que una persona libremente diga, mira, ¿sabes qué? Yo creo que mejor me voy a ir a Estados Unidos y porque allá hay más trabajo para perfiles académicos o perfiles técnicos como el mío. No, ese no es el tipo. El tipo es que esa persona, si no se va, en ese momento la asesinan a su familia o se mueren de hambre. Correcto. Entonces, cuando se apoya la inmigración ilegal, generada a partir, que es un desplazamiento forzado, no es inmigración ilegal, es desplazamiento forzoso, eso es lo que es. Entonces se está apoyando la violación a los derechos humanos y se está apoyando el mal. Y tú te das cuenta que es indiscutiblemente un mal cuando haces ese recorrido que te estoy planteando yo. Mira todos los pueblos, todas las tribus de toda la historia de la humanidad y te vas a dar cuenta que persisten dos tipos de castigo, la tortura física y el exilio o el ostracismo. Entonces, ante eso estamos. Hay mucha gente que cree que llenándose la boca con palabras emocionales de supuesta bondad, va a persuadir a todo el mundo y lamentablemente, como hoy día, digámoslo así, en países como Estados Unidos, en países como Chile, todavía hay para comer. Exacto. Cuando no hay para comer, cuando te duele la tripa de hambre. Ahí tú entiendes que eso estaba mal. Lamentablemente sucede con la mayor parte de la gente así. Somos unos pocos los que, no teniendo hambre en la tripa, vemos que eso es lo que se viene y estamos todo el tiempo diciendo, por favor, alerta, esto va a pasar, nos están destruyendo, nos están licuando nuestros estados-nación, están transformando los estados en aparatos inservibles, los están subvirtiendo nuestras instituciones para reemplazarlas por las instituciones del nuevo orden mundial. La destrucción a través de la... ¿Por qué tú crees que esta corrupción descarada de la que hablábamos antes? Porque de lo que se trata es que no quede nada. Exacto. Es parte de la subversión. Todas estas entidades están siendo parte de la subversión, que no tengamos fe, confianza, que la confianza interpersonal se acabe, que no podamos creer en absolutamente ni una institución, ni un juez, nada. Esa es la manera de refundar a Occidente e imponernos
este otro proyecto político. Hay un libro muy bueno, de hecho, que se llama ¿Por qué los países fracasan?, ¿no? Que justamente habla del tema institucional, de eso que estás mencionando. Ojo, ellos no lo enfocan desde el punto de vista globalista, pero creo que es una buena conexión para hacer allí. Ahora, fíjate algo, Vanessa, quedándonos en el tema de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, pero uniéndolo con el tema de la candidatura presidencial de Johannes Kaiser. A mí me llamaría la atención, o no sé si existen alternativas para justamente tratar de solucionar esto, es cómo este discurso que tú estás teniendo hoy se puede replicar en los medios que están arrodillados justamente ante esos mismos intereses, porque es bien complicado. Al mismo tiempo que no le estamos llegando a la gente a través de los medios tradicionales, quizás la gente no se informa justamente por eso mismo, porque no les estamos llegando. Es un círculo vicioso. Alguien como Johannes, desde una candidatura presidencial, quizás puede generar estrategias que lo hagan atractivos para los medios, como hizo Milei, aunque bueno, tomando en cuenta que la idiosincrasia chilena evidentemente es muy distinta, ¿no? Pero creo que la pregunta sería, ¿cómo se supera ese cerco mediático que existe para que justamente individuos como Johannes Kaiser, que bueno, es candidato, hable de esto y que la gente por lo menos tenga ese primer clic, ese primer despertar, ese primer choque, ¿no? Que diga, oye, esto quizás está pasando, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, hay dos caminos posibles. Uno es más posible que el otro. Okay. Imaginémonos un mundo en el que las personas son racionales. Y, entonces lo descartamos ya. Imaginemos que somos capaces todavía de sumar 2 más 2 y de hacer un análisis de riesgo de los negocios, ¿sí? Y supongamos que en países como Chile, Perú, Colombia, existen empresarios que tienen dinero y que han trabajado toda su vida para tener una empresa que le vaya bien. Supongamos que esos empresarios empiezan a entender que se les está imponiendo una agenda socialista que los va a terminar por asfixiar a punta de, porque eso también lo trae la Agenda 2045, que es un impuesto universal a todo lo que es el CO2 y la producción de huella de carbono, etc. Además de que el proyecto económico es de decrecimiento, decrecer, ¿ok? Kohei Saito, El capital en el antropoceno, ese es el libro que le recomiendo al que quiera entender el proyecto marxista ecológico que hay detrás. Esto es en contra del capitalismo. Están destruyendo el capitalismo. A Alemania le cambiaron la matriz energética, Alemania está en una crisis económica gigantesca producto de eso. Están encareciendo en todas partes la energía porque es la manera de desmantelar el capitalismo. Esa es la clave. Supongamos que acá este programa lo oye algún empresario que tiene una empresa valorizada en 20 millones de dólares. Y va donde su amigo que tiene otra valorizada en 10 millones de dólares. Y ese va donde el otro amigo que tiene una empresa valorizada en 100 millones de dólares. Y dicen, ¿sabes qué? Todos estos GES, estas normas que nos están poniendo, que tenemos que estar integrando minorías sexuales cuando nosotros trabajamos en base al mérito, todo este cambio de matriz energética, estos impuestos verdes, etcétera. A ver, sentémonos a pensar un rato con Milei, con intelectuales como Agustín Laje, que sabe muy bien de este tema, Pablo Muñoz Iturrieta, la Vanessa Kaiser, etcétera. ¿Qué está pasando con esta agenda socialista que nos están imponiendo desde el Foro de Davos? ¿Dónde van a estar nuestras empresas en 10 o 15 años más si esta agenda termina por implementarse? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Dado que nos están destruyendo y que están destruyendo el capitalismo y todo el aparato en el que se sostiene la vida de nuestras empresas, vamos a meternos la mano al bolsillo y vamos a comprar medios de comunicación en los distintos países donde todavía podemos salvarnos apoyando a los políticos soberanistas de la nueva derecha para que le pongan un freno, como lo está haciendo Milei en Argentina, al avance de la agenda socialista. Ay, qué lindo, pero como eso no va a pasar porque no miran programas como estos, porque viven entre su yate, su balneario, no les interesa lo que pasa en el mundo. Son cortoplacistas. Cortoplacista, hasta que de repente, porque mira, hoy día la soga la tienen puesta en el cuello, sí, pero todavía no se la estiran. El día que se la estiren, ahí van a querer reaccionar y va a ser tarde. Pero ese es un camino. Ellos podrían hacer una comunidad de empresarios que luchen por los mercados libres,
por las libertades en sus países y por la soberanía de sus países, y ya tienen a un gran líder que es Javier Milei, en el cual se pueden inspirar, porque aquí hay que sacar de toda la legislación de los países todo lo que es ecocentrismo, ideología ecocéntrica e ideología de género. Esas son las dos vertientes claves de la Agenda 2030, alias 2045, y toda la intervención, por lo tanto, de los organismos internacionales. Ok, esa es una cosa. Como probablemente eso no va a pasar, la otra manera es que ahora, por ejemplo, que estamos esperando que el CERVEL es la entidad en Chile que certifica la existencia de los partidos políticos, ¿ok? Entonces debería declarar al partido de Johannes en formación, si es que no hay nuevas, digamos, correcciones que hacerle a los estatutos, y entonces nosotros tendríamos 240 días para reunir la cantidad de firmas que necesitamos para crear el partido político que yo creo tendría que ser el más grande del país. Una vez que tú tienes un partido político con la mayor militancia de todo el país, no pueden negarte un espacio en los medios de prensa. Esa es la otra manera. Y esa militancia tiene que estar dispuesta en todas partes del país a salir a la calle y a ir a las oficinas, a las distintas oficinas de las instituciones que corresponda a protestar, si es que amerita que es necesario hacer ruido para ser visibles, para que los medios se hagan cargo, y entonces este tipo de discurso, comillas, la verdad, porque no es un tipo de discurso, esta es la verdad de lo que nos están haciendo y de cómo nos están destruyendo, salga a la luz. Eso es importantísimo. Yo siempre hablo, y bueno, tú también, Vanessa, que tienes tu espacio, ¿no? Esfera pública, de que a los medios de comunicación se les conoce como el cuarto poder, no es por accidente, no es porque es un buen nombre, es porque manipulan la opinión pública. Y el que controla la opinión pública, bueno, lo que estamos viendo te puede vender la idea de que mutilar niños es un acto hasta de empatía. No, pobrecito el ladrón, es una víctima de la sociedad. Es que tú no entiendes al pobre criminal que cometió aquel acto, es porque sencillamente las circunstancias lo llevaron a eso. Qué poco empático eres, qué xenófobo, qué homofóbico. Y bueno, pare usted de contar la cantidad de adjetivos que siempre utilizan, ¿no? Para atacarnos a quienes estamos de este lado, que tú lo acabas de decir muy bien. Somos defensores de la verdad. Nos interesa es la verdad. Y por supuesto lo que ella conlleva, que es la libertad también, ¿no? Ahora bien, Vanessa, quiero que, manteniéndonos en la misma línea, porque está todo conectado, pero al mismo tiempo celebrando incluso un poco, nos hables de un evento en el que estuviste el fin de semana pasado en Argentina, por cierto, la Derecha Fest, en donde, bueno, tú junto con otros intelectuales de la nueva derecha, estuvo Mamela Fiallo, estuvo Nicolás Márquez, estuvo Agustín Laje y otros tantos, ¿no?, referentes de este grupo. Bueno, se reunieron allí. Creo que la asistencia fue alrededor de 1.200 personas. Puedo estar un poco equivocado, pero eso fue lo que vi en redes sociales. Háblanos de cuál fue el mensaje que tú diste allí y del evento en general. ¿Cómo fue la receptividad? ¿Cómo fue el espíritu que se vivió en ese momento? Y además, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, de este tipo de eventos, Vanessa? Bueno, creo que Agustín resumió bastante bien qué es lo que, cuáles son los grupos que integran esta nueva derecha. Me gustaría partir por ahí para que se entienda quién es el público y quiénes somos los expositores, ¿sí? Claro. Entonces la nueva derecha está integrada por libertarios, pero no progres. Es decir, libertarios que defienden la vida, libertarios que lo son en la medida en que no quieren la intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos. En ese sentido son libertarios, ¿sí? Pero no progres. Porque cuando tú eres un libertario progre, tú eres amigo al final de la izquierda. Ese es el punto, ¿sí? Después está integrado, es el primer grupo, libertarios no progres. El segundo grupo son los conservadores, que no están dispuestos a usar el Estado para imponerle su religión a los demás miembros de la sociedad, ¿sí? Son conservadores en el cuidado y atención de las instituciones, de la autoridad y de sus costumbres y sus hábitos y sus valoraciones, ¿sí?, que compartimos los cristianos, seamos culturales o cristianos de fe. Sí. Hay cristianos culturales que son ateos, no hay ningún problema con eso, pero no van a estar de acuerdo con relaciones entre menores y mayores de edad de la índole que nosotros sabemos apoya la gente deconstruccionista de la izquierda, ¿ok? O sea, bien, entonces eso es fundamental. Y el tercer grupo, que digamos que más que grupo es como la tercera bandera que cruza estos dos grupos,
es la defensa de la soberanía de los Estados-nación. ¿Ok? Acá ningún globalista va a ser miembro de la nueva derecha, acá ningún progre va a ser miembro de la nueva derecha, y acá ningún, digámoslo así, fascista va a ser miembro de la nueva derecha, ¿ya? El libertario exige un Estado chico, el conservador exige el respeto a las costumbres y a las instituciones, y todos defendemos la maravillosa nación en la que vivimos y que sabemos que es el resguardo y el refugio para nuestros derechos humanos, en tanto no caigamos en ciertas desgracias producto de manipulaciones políticas de gente que está en todas partes, ¿no es cierto?, y la cual debería estar tras las rejas. Si Carlos Andrés Pérez no hubiese liberado a Chávez, otra sería la historia de Venezuela, ¿verdad? Sí. Chávez tenía que haberse secado en la cárcel. Eso es lo que tendría que haber pasado. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Tenemos gente que entonces en el público, siendo libertaria, va por esos motivos, por los motivos de que no quiere más Estado, no quiere que se metan con los niños, no quiere que destruyan a la familia, no quiere que la asfixien la libertad de mercado, no quiere que el país pierda su poder soberano. Lo mismo lo comparten, podríamos decir que esto es lo que comparten con los conservadores, y esos libertarios, digamos, uno lo podría ver como en Milei, ¿no es cierto? Sí. También se llaman paleolibertarios, yo me ubico en esa línea. En el fondo compartimos también la valoración con los conservadores de esta cultura que, como tú bien dijiste, es superior, la cultura cristiana occidental, se sea creyente o no. Ese es un punto muy importante. Y los conservadores, pongo el énfasis en que no están dispuestos a usar el aparato estatal para imponerle su religión a nadie. Bueno, ese sería como un mundo cristiano, cristiano no necesariamente de fe, pero cristiano en términos de la estructura valórica que se comparte, ¿ok? Y entonces, bueno, dentro de los expositores, te diría que el objetivo esencialmente es esta batalla cultural, que ya algunos entendemos perfectamente es una batalla espiritual. En mi libro yo me hago cargo de esa dimensión. Acá el anticristianismo que nosotros vimos en la inauguración de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, digamos, raya en el satanismo. Está clarísimo que hay mucha gente dentro del progresismo que está, digamos, adhiriendo a un tipo de vida que consiste en pervertir, subvertir, invertir, todas esas praxis que están dentro de el mundo de la iglesia satánica, que ahora se está tratando de legalizar en Chile, así es que no es que uno esté hablando aquí cabezas de pescado, y creo que de alguna manera todos coincidimos en esta don't treat on me, en esta bandera libertaria de déjenme tranquilo y no se metan conmigo, y en la defensa del legítimo derecho a la autodefensa de cada individuo, a su propiedad y a sus bienes, a proteger a su familia y, como te decía, a esta estructura moral que ancla en lo que los zurdos llaman la norma binaria, ¿no es cierto? Ellos son no binarios. Sí. Bueno, ¿qué es lo que significa ser no binario? Significa que no voy a distinguir entre el bien y el mal, no voy a distinguir entre la mujer y el hombre, no voy a distinguir entre el niño y el viejo, no voy a distinguir entre la salud y la enfermedad, no voy a distinguir. Entonces, como no voy a distinguir, ¿qué es lo que me queda? Bueno, la norma trans, porque eso es la indefinición en esencia. Claro. Entonces, eres transedad, transexual, transnacional, transespecie. No voy a distinguir tampoco entre el animal y el ser humano, ¿sí? ¿Y por qué no voy a distinguir entre todo eso? Porque lo que quieren instalarnos es una cultura de la muerte. Cuando tú oyes que los peces son seres sintientes y luego por eso tú no debieras pescarlos ni comértelos, en el fondo lo que ellos están haciendo es todos estos animalistas están poniendo a los animales con derechos que tendrían que tener el mismo rango que los derechos humanos. Ajá. Cuando tú haces eso, tienes que matar a alguien de hambre en la cadena alimenticia, claramente. Y cuando lo que proponen son estas carnes tipo Bill Gates artificiales, si tú vas a ver cómo se hacen y qué es lo que significan esas carnes son tumores. O sea, nuevamente la cultura de la muerte instalada en la promoción del aborto como una medida de salud, en la promoción de la eutanasia como una medida de empoderamiento y de libertad, en la emancipación absoluta y radical del ser humano de su nación,
de su familia, de su cuerpo, de su conciencia, del planeta, porque si tú naciste en este planeta y respiras, estás dejando una huella de carbono. Sí. Qué grave. Entonces tienes que odiarte a ti mismo porque tú le estás haciendo daño al planeta. Pero resulta que el otro también lo está haciendo. Entonces se produce esta inversión del mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo y se instala este mandamiento de odiar al prójimo como a sí mismo. Y te la hacen súper fácil. Fíjate que todo lo que es la estética woke es repugnante. Todo el progresismo te enseña a odiar al ser humano y a odiarte a ti mismo en tanto ser humano. Toda la ideología climática, eso es lo que te enseña, a odiarte y a odiar al otro. Esta es la inversión del cristianismo, esta es la imposición de un satanismo. Esto es el después de Cristo. ¿Qué es lo que nos dejó Jesús? Yo te voy a decirte, ese fue mi mensaje. ¿Qué es lo que le dejó? ¿Por qué defender la cristiandad? ¿Qué tiene la cultura judeocristiana? ¿Qué es lo que hay en nuestra cultura que no hay en las otras? ¿Por qué nosotros no matamos a piedrazo a las mujeres adúlteras? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no le cubrimos los ojos y las cubrimos enteras con burka? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Jesús, por Jesús. ¿Cómo por Jesús? Claro que sí, pues. Por eso es que nosotros hablamos de antes y después de Cristo. Porque Jesús vino a restablecer el camino que se perdió a la casa del Padre. Estoy parafraseando la parábola del hijo pródigo. Es a través de Jesús que tú llegas a la casa del Padre. ¿Y cómo? Lo primero que Él te dice, si tú quieres, sígueme. ¿Cómo si tú quieres? Eso no existía antes de Jesús. Eso iba a decir, ¿qué significa eso si tú quieres? Eso significa que hay un tú, que hay un individuo con libre arbitrio. Ajá. Y que puede decidir entre el bien y el mal. Libertad lo conocemos ahora, ¿no? Claro, nosotros lo conocemos como libertad. Si tú quieres, sígueme, no te lo impongo. ¿Cuándo antes? Si antes tú nacías en una sociedad y tenías que asumir las creencias de esa sociedad, no tenías una opción. Tú no podías como individuo elegir o no elegir creer en los dioses paganos o creer en el Dios del Antiguo Testamento. Tú tenías que hacerlo. Si tú quieres, sígueme. Punto 1. Ahí está toda la piedra fundacional, una de las 3, porque esto es trinitario, de Occidente. Después lo segundo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Eso la izquierda lo odia con todo su ser. ¿Por qué? Porque al César le dice hay cosas que a ti no te corresponden. Hay ámbitos de la vida de una persona en los que tú no te puedes meter. Ese es el origen del check and balance, de la división de poderes, de todo lo que cristalizó posteriormente en lo que nosotros conocemos como democracia constitucional y en el derecho mío a decir lo que quiero decir y en el tuyo a hacer lo que quieras hacer en tanto no dañes a otras personas. ¿Por qué? Porque el Estado no se puede meter. El Estado no se puede meter con los niños. Eso no es del César, eso es de Dios. Y Él mismo, Jesús mismo, es el que cuida la infancia. Es el que trata a los niños con un amor muy profundo. Es el que dice, quien acepta a uno de ellos, a uno de los niños, que esto lo dice en la Biblia, ¿no? Me está aceptando a mí. Y quien me acepta a mí, está aceptando al Padre. Es decir, es a través de los niños que llegamos a Dios. Y por eso tienen que destruir la infancia. Por eso están tan obsesionados con la ideología de género. Y el tercer aspecto, que viene ya de una tradición más antigua, desde el Génesis, pero que Jesús viene a confirmar y que digamos que debería de haber partido por ahí, pero hice el trabajo, digamos, desde lo que es más comprensible para nuestros auditores, nuestros telepensantes, que es desde la libertad, ¿no es cierto? Pasamos a la libertad individual, la concepción del individuo, pasamos a la libertad respecto del poder político, con los límites al poder político, y ahora nos vamos a la dignidad. ¿Por qué cada ser humano tiene una dignidad en la que se fundan los derechos naturales anteriores a la existencia del Estado, que el Estado no puede violar? Porque solamente a través del Génesis y luego confirmado por Jesús, y por eso hablamos de la tradición judeocristiana, solamente a través del Génesis tú ves que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene un aspecto espiritual, tiene un aspecto de divinidad, en el que ancla su dignidad, ¿sí? Y eso es lo que
nos permite a nosotros decir tenemos derechos naturales y fundamentales anteriores a la existencia del Estado que el Estado tiene que respetar. Eso es la quinta esencia de Occidente. Y por eso tienen que destruirnos. Y por eso tiene que ser anticristiano. Y de ahí que muchos van a empezar a jugar entre ser anticristiano y entrar en praxis que son más propias del satanismo. Hay un hilo una frontera muy delgada. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Que hoy día ya es explícito. ¿Por qué? Porque si tú te metes a Amazon y buscas sticker trans Baphomet, hoy día está absolutamente aceptado por una parte de la comunidad trans, gay, etcétera, que su dios es Baphomet, porque Baphomet no es ni hombre ni animal, es ambas cosas, trans. No es ni mujer ni hombre, es ambas cosas, trans. Y además está con los niños. El nuevo Baphomet no tiene a 2 adultos encadenados como aparece en el arcano 15 del tarot. El nuevo Baphomet tiene a 2 niños que lo miran embelesados. Métanse y googleen Iglesia Satánica en Estados Unidos y vean cuál es el Baphomet que aparece ahora, con los niños, no con adultos. Así es que ahí se cierra como el círculo y yo te diría que lo que más me gustó de este encuentro con todos estos luchadores incansables, porque no terminen de borrar el camino a la casa del Padre, porque en eso están, eso es lo que están haciendo. No se olviden el cambio, la última cena, ¿no? Y lo que hicieron con la última cena fue absolutamente satánico, ese inicio de las Olimpiadas. Bueno, a mí lo que realmente me conmovió es que esto que yo estoy diciendo hace, no sé, 2 años, hasta a mí me hubiera parecido extremo, hasta a mí me hubiera parecido... Conspiranoico, esa es la palabra. No, y un poco de patio, o sea, ¿cómo vas a estar hablando de Satanás? Además, ¿cómo? Pero fíjate que yo aquí quiero ser bien enfática en un punto. El crimen organizado está estrechamente vinculado con rituales satánicos. Esto lo dice Bukele en algunas de sus entrevistas. Esto ha sido reconocido por policías colombianos también en entrevistas. E incluso te tengo que decir que uno de los principales, no sé si es del Tren de Aragua, no me acuerdo, pero que está preso acá en Chile, le dicen el Satanás, digamos. O sea, a ver, De Chávez se hablaban cosas así también a montón, Vanessa. Todo el mundo sabía, Santero, él y el grupito alrededor, o sea, tenían esas creencias de santería y se hablaba mucho de sacrificio, de ciertas cuestiones. Cuando ellos sacan los restos de Simón Bolívar, se especuló mucho sobre por qué lo están haciendo, o sea, qué es lo que ellos querían ver allí, porque empezaron a sacar los huesos y qué sé yo, o sea, unas cuestiones sin sentido que me lleva a concluir que lo que tú estás diciendo no es una locura, así de simple. No, y ahora la recientemente electa presidente de México asume con un ritual satánico. Lo vi. O sea, impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi estimado telepensante, auditor, televidente, como usted quiera decirse, supóngase usted que toda esta cuestión que estamos hablando realmente son cabezas de pescado. Yo se lo voy a conceder. Se lo concedo, pero solamente por 1 minuto. Porque aquí no se trata de si existe o no existe el demonio. Aunque sí existe, se lo aviso. Pero dejémoslo ahí. Aquí de lo que se trata es de que hay gente que cree que existe y que lo adora. Y entonces hay que hacerse cargo de ese fenómeno psíquico. Porque si hay gente que adora a Satanás, esa gente que está a favor del crimen, que invierte en los 10 mandamientos, digámoslo así, está a favor del crimen, de la ofensa, de la blasfemia, de la perversión, de todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces, si hay gente que cree en eso, es un problema para usted, para mí y para toda la sociedad. Porque esa gente va a ir a hacer eso. De hecho, el asesino de uno de los carabineros en Chile, los asesinos del Cabo Palma, tenían un ritual, ¿cómo se llama? Un santuario, ¿cómo se llama? Satánico en su casa. Y eso salió en la prensa. Es gente que adora la muerte, Satanás, etc. Entonces ellos van y hacen lo que hacen sin culpa. Lo hacen, es más, con la alegría de estar siendo instrumentos del maligno. Exacto. Entonces, más allá de que aquí exista el maligno, no exista, eso da lo mismo. Lo importante es que aquí hay gente que efectivamente rinde culto, y rendir culto significa que el crimen es algo bueno. Ahí es donde está el tema. Entonces, cuando uno va a las raíces del marxismo, y esto no es algo solamente esto yo lo llevo en mi libro 100%, ¿no? Puede bajar el libro que está en PDF de Richard Wurmbrand, que fue un pastor
que estuvo 14 años preso en la Unión Soviética por ser cristiano, su señora también, emigraron a Estados Unidos, y él escribió el libro Marx y Satanás. Y ese libro está en la web, está disponible para que usted lo baje. Ahí están todas las poesías de Marx adorando a Satanás y de su yerno y todo el vínculo entre el marxismo y el satanismo. Poesías de Marx diciéndole a Dios: yo caminaré sobre las ruinas de tu reino. Diciendo, y sí o no, que cada vez que llegan los marxistas al poder, arruinan el reino de Dios. Y después nosotros somos tan inocentes que decimos: mira, nunca les resulta, siempre fracasan. No, es que no fracasan, es que ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que eso es lo que la gente a veces no ha procesado, Vanessa. A mí me sorprende, o sea, ya lo han demostrado varias veces. Ellos necesitan una ciudadanía que puedan manipular. Y para ello justamente lo necesitan en ciertas condiciones. Si tú eres independiente, yo a ti no te puedo manipular. Ahora, si tú dependes de mí, eso es otra cosa. Mira, si soy yo el que te da comida, si soy yo el que te da dinero, lo que sea. Si tú dependes de mí, tú eres mi marioneta, por así decirlo. Pero ¿sabes cuándo tampoco te pueden manipular? Cuando tú oyes la voz de Dios. Ahí tampoco te pueden manipular. Por eso es que la gente, el cristianismo, los cristianos han sido siempre acérrimos, han sido declarados los acérrimos enemigos del marxismo. Porque tú no puedes manipular a una persona que está anclada en Dios, que va a hacer el bien, y que no la vas a cambiar de esa posición ni aunque la castilles 10.000 veces, porque sabe distinguir entre el bien y el mal y va a hacer el bien. Entonces, a mí la verdad es que llevaron a un teólogo, ahora no me acuerdo su nombre, que hizo una excelente ponencia en el Derecha Fest, y él ya habló claramente en los términos que estoy hablando yo, y cuando yo hice mi ponencia dije: bueno, voy a tener que decir lo que tengo que decir, aunque parezca que se me saltó un tornillo y ya no estoy en mis cabales. Tengo que decir lo que tengo que decir. Y yo diría que la mayor parte de la gente lo entendió y que se siente así. Todo lo que nos está pasando se siente maligno, se siente triste, se siente deprimido, te están quitando las ganas de vivir. Imagínate que mi hijo menor me dice: mamá, mis compañeros ya no quieren ir a una disco a ver si pueden conocer a una niña y tener una novia. Ya no quieren porque les da miedo. Les da miedo que salga una feminazi y los acuse de cualquier cosa. Imagínate cómo están viviendo las nuevas generaciones esta monstruosidad de cultura de la muerte que nos han impuesto. Ya no puedes... prácticamente están en la práctica en ciertos lugares en que se ha avanzado mucho con esta agenda. El miedo de parte de los hombres es tal frente a las mujeres que tú lograste, vía cultura, destruir la posibilidad de existencia de parejas heterosexuales que puedan tener hijos y reproducirse. O sea, es que es tan impresionante cómo están destruyendo. Acá en Chile la ley Carín es una ley que establece: suponte tú que tú eres mi jefe, yo puedo ir a denunciarte porque tú no dijiste, porque tú omitiste algo que a mí me parecía importante en el reconocimiento de mi persona, y te vas preso. Wow. Eso es lo que se acaba de aprobar en Chile. O sea, no puedes tener trabajadores. Después te llama la atención de que haya tanto desempleo y que los empresarios estén cambiando a las personas por máquinas. Si cada persona eventualmente te puede destruir la empresa con estas leyes. Están haciendo, o sea, olvídate, como no hay autoridad, las personas que se encargan de los jardines infantiles no pueden ponerle normas a los niños, porque las acusan de cualquier cosa, entonces ya no quieren cuidar a niños. Nos están destruyendo nuestra sociedad completamente. Y nosotros sabemos que esto está pasando porque lo vemos, pero no tenemos la palabra para identificarlo. Mira, te lo pongo así. Si yo te digo, te voy a quitar de tu cerebro, voy a ir por un segundo, y voy a sacar de tu cerebro la palabra inflación. No existe en tu cerebro, ni ningún sinónimo. Y tú ves y ves y ves que los precios suben, pero no hay palabra. Tú te das cuenta que está pasando algo que está mal, pero como no hay palabra, no la puedes denunciar. Claro. Bueno, ellos se adueñaron de nuestras palabras, les cambiaron el significado y además crearon todo un lenguaje nuevo con estos pronombres, este lenguaje inclusivo, que lo que hace en el fondo es introducir en los jóvenes un prejuicio respecto del pasado, de la historia, de nuestra tradición. Entonces yo no voy a leer a Shakespeare, yo no voy a leer a Aristóteles o a Sócrates, porque ellos eran patriarcales. Entonces con eso lo que logran es cortar el vínculo
de las nuevas generaciones con la tradición cristiana occidental. Está tan bien hecho esto, Esteban. Sí. Es un trabajo, este trabajo de subversión es de joyería. Y es lo que te dije, o sea, que esta gente trabaja, son pacientes. Eso hay que admirárselos. Lamentablemente, que es lamentable, es condenable que utilicen esa paciencia, ese talento, esa creatividad para el mal. Pero lo son talentosos, son creativos y son muy, pero muy pacientes. El tiempo, bueno, ya las conversaciones contigo siempre son bastante extensas, Vanessa, y de verdad que las disfruto mucho. Y no quiero dejarte ir sin que hablemos de los Estados Unidos. Porque tú mencionaste al principio que, bueno, evidentemente hay muchas expectativas respecto a quién va a ganar las elecciones acá. Kamala Harris, bueno, la candidata paracaidista que era la más impopular dentro del Partido Demócrata en el año 2020 y ahora pasó a ser la superestrella que la quieren comparar hasta con Obama. Que ojo, yo desprecio a Obama profundamente, pero es un insulto para él. Obama tenía carisma, Obama tenía labia. Esta señora, tú la ves y es un producto además mal armado, pero aún así tenemos unas elecciones muy reñidas que parece que todo lo va a definir un solo estado, Pensilvania. Parece. Vamos a ver qué sucede. Pero a tu juicio, ¿qué está en riesgo? Depende de quién gane estas elecciones, Vanessa. El destino de la humanidad. O sea, yo sé que siempre podemos contar con el milagro y la intervención divina, pero acá si no gana Trump, realmente se nos va a cerrar, se nos van a acabar los espacios de libertad en todas partes, yo creo. Va a avanzar esta Agenda 2045 de forma radical. La agenda está a un paso de promover no solamente ya el aborto como medida de salud, sino que establecerlo como obligatorio en caso de generarse, digamos, porque está la obsesión que tienen con que no nazcan niños, que es impresionante. Yo creo que Trump quizás no le ha puesto el énfasis que yo le pongo. Tú sabes que Trump es difícil para todo el mundo. A uno le gustaría tener un candidato más como Reagan, ¿no? Así como un tipo más, digamos, Trump ha sido una persona que de a poco uno ha aprendido a querer, porque no es fácil, ¿okay? Te lo entiendo perfectamente, como alguien que vive acá te lo entiendo. No es fácil. Pero Trump hoy día yo creo que ha sido providencial, ha sido de la providencia que se le ha demostrado la existencia de Dios habiéndole salvado la vida 2 veces. Vanessa, perdón que te interrumpa, porque a mí hay algo que me llama la atención con Trump, ¿no? Obviamente yo voy a votar por él, yo entiendo el mal que representan los otros, yo entiendo que Trump es una opción superior, pero él también tiene unas posturas que yo critico, ¿no? Y que creo que tú también vas a criticar en los que te las comente. Y bueno, la gente fanatizada evidentemente sale y te dice, es que tú eres un infiltrado, es que tú eres de izquierda, demócrata, reino, cualquier cantidad de cosas. Fíjate cómo que hemos hablado de estas agendas 2030, 2045, el globalismo, cómo a través de cuestiones como el aborto, ¿no? Tratan de implementar este tipo de cosas. Pero Trump, si tú me lo preguntas, Trump no me parece que sea pro vida. Y de hecho, él abiertamente, él llamó algo terrible, así utilizó esa palabra, las leyes pro vida de estados como la Florida, como Iowa, que acá, bueno, el aborto es legal, pero hasta las 6 semanas, que fue lo que se pudo, por así decirlo, negociar en esos momentos. Él lo llamó algo terrible. Cuando el gobierno reguló armas, no tanto, pero igual se dio en eso. Entonces, yo digo, ¿dónde está acá el balance? Porque si tú me lo preguntas, yo veo que Javier Milei es más frontal contra esto. Trump parece que termina siendo víctima de estas cosas también, Vanessa. Mira, es lo que le pasa a Le Pen en Francia. Al final, acá hay un asunto que es muy complejo y sobre todo ser personas como nosotros estamos de afuera, otra cosa es con guitarra. La verdad es que las encuestas de distintos países, creo que vi una de Estados Unidos hace poco, pero muestran que el lavado de cerebro a las mujeres respecto del empoderamiento que ellas tendrían asesinando a sus hijos es tal que las mujeres frente a la inflación, al crimen, a la crisis económica, a la supuesta crisis climática, lo que más les preocupa en proporción, pero en una proporción muy alta, es su derecho a abortar. Y eso está corroborado, sí. Entonces, ¿y qué vas a hacer? O sea, ok, te la doy, pero este es el problema de Le Pen con el resto, no sé, pues con Meloni, que es en contra del aborto, con Vox, que es en contra del aborto, y Le Pen te dice, bueno, ¿y qué quieres que haga? O sea, ¿me entiendes? O sea, al final, yo, claro, en mi posición,
digo, no nomás. Y voy con las botas puestas defendiendo el derecho al niño que está por nacer hasta las últimas consecuencias. Pero también puedo entender que, por ejemplo, Trump, él tiene dentro de sus promesas de campaña una legislación que permita perseguir judicialmente por parte de sus víctimas a todos los médicos que hayan hecho cirugías por ideología de género a los niños. ¿Ya? O sea, una persona de 30 años que sufrió una mastectomía a los 12 va a poder ir y denunciar al médico que se lo hizo. ¿Ya? Sí. O sea, él está en defensa de los niños. Si él tiene esa sensibilidad, yo no creo que honestamente él esté a favor del aborto. Yo creo que lamentablemente hay una cosa que es realpolitik y que tienes que hacerte cargo, o sea, es la ética de la responsabilidad si tú quieres. Tú tienes que ser responsable de que eres una de las opciones para gobernar un país que hoy día, si no se arregla ese país, o sea, tuviste probablemente la entrevista que le hizo Elon Musk, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Acá, claro, tú en política tienes que ver cuál es el mal mayor, ¿ok? Y en ese sentido, quiero dejar aquí expuesta la idea de que el mal mayor no es, para el caso chileno o de cualquier país, que gane una persona de izquierda. El mal mayor es que gane una persona que aparenta ser de derecha, pero es de izquierda. ¿Ya? Ese es el mal mayor. En el caso de Trump, él no es de izquierda, él es de derecha. Y yo creo que la manera de trabajar, el lavado de cerebro que se le ha hecho a las mujeres para que asesinen a sus hijos, es una manera desde la cultura. Y hay que apoyarlas. Y hay que, al final es una decisión de libre arbitrio al punto en el que estamos. Y ahí hay que recuperar el valor de la infancia, de los niños, darle espacio a las mamás que han sufrido el trauma post-aborto para que salgan con su relato y empezar a mostrar otro tipo, empezar a mostrar la verdad de lo que hay ahí, ¿no? Para eso tú tienes que estar en el poder. Ese es el punto. Entonces, parece que, como decía Maquiavelo, para lograr el poder un hombre bueno tiene que a un cierto punto corromperse, pero creo que hay ciertos puntos en que ya es demasiado. Porque, bueno, es muy difícil. Como dice Nietzsche, gran parte de las cosas de los seres humanos no las podemos ver en los extremos, sino que dependen de los matices, ¿ok? O sea, tú puedes castigar a un hijo mandándolo a su dormitorio en la tarde durante 2 horas porque hizo algo malo y que se quede ahí y piense sobre lo que hizo. Eso se llama castigo. Pero también tú puedes castigarlo tomando un látigo y pegándole en la espalda unos chicotazos, digamos. Eso también se llama castigo. Ok, aquí hay castigo y castigo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El matiz de la violencia, dado por la violencia, ¿ok? A ver, hay pocas cosas en las que no hay matices, como por ejemplo la pedofilia, como por ejemplo estar embarazada. Uno no puede estar medio embarazado. Exactamente. ¿Ok? O uno está o no está. O el sexo biológico. Ahí no hay matices tampoco. Ahí no hay matices. Entonces, porque eso es realidad, biología. Pero en estos otros asuntos hay matices. Y ahí es donde el arte de la política es tan complejo. Sí. Porque al final tampoco podemos permitir o podemos, digamos, pongámonos en los zapatos de Trump. Sé que si sale Kamala, aquí va a haber una tercera guerra mundial y dejemos el relato hasta ahí, digamos, no tenemos para qué avanzar, con eso es suficiente para que yo haga todo lo que pueda porque no salga esa persona y salga yo, digamos. Y si de repente, con tal de que se vote por mí, tengo que conceder algo que tiene a las mujeres obsesionadas. Y ahí te doy toda la razón. Ojo, yo critico a Trump cuando toma estas posturas. Entiendo lo que tú dices porque de hecho cuando analizas los sondeos, él hubiese mantenido el mismo apoyo que tuvo en el 2020 de las mujeres y esto no estuviese tan reñido. Justamente por eso. Y también te tomo la palabra. Yo jamás voy a hacer esas falsas equivalencias, decir, no, los dos son igual de malos porque no lo son.
y el que se los diga les está mintiendo. Desde las trincheras que he tenido, que afortunadamente, bueno, se me han abierto muchas puertas a nivel de medios tradicionales. Justamente estoy dando también esa batalla, Vanessa, porque yo también estoy muy de acuerdo contigo respecto a lo que está en juego. Y lo que pasa en Estados Unidos no es como lo que pasa en Guatemala, en Paraguay, de que bueno, eso afecta a ese país. Lo que pasa en Estados Unidos afecta a toda la región y al mundo entero. Así que todos los ojos, por supuesto, en las elecciones de noviembre. De verdad que te agradezco mucho, Vanessa, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Un abrazo, Esteban, y seguimos conversando como siempre. Te quiero aquí solamente decir que ojalá que gane Trump, porque lo que está en juego, además de una eventual tercera guerra mundial, etcétera, es la sobrevivencia misma de nuestros países frente al ataque del nuevo orden mundial y de todo este globalismo que nos está destruyendo nuestra capacidad de tomar nuestras decisiones, destruyendo nuestra democracia. La palabra democracia, así como no sale ninguna vez en la Agenda 2030, tampoco está presente en la Agenda 2045. Así que vamos a pelear por rescatar a los cimientos de nuestra cultura cristiana occidental, y ahí también llamar a todos los cristianos a que entiendan que aquí de lo que se trata es de una guerra espiritual, y ojalá tengan la posibilidad de ser parte, porque quien no ha sufrido tribulaciones, dice San Pablo, todavía no es un cristiano. Así que hay que molestarse y hay que hacer el trabajo por el que estamos. El trabajo y la tarea. De verdad que bueno, siempre un gusto conversar contigo, Vanessa, y bueno, tener estas conversaciones que además la gente la pueda ver. Esto parece como una conversación en la sala, ¿no? De una casa, y acá se la presentamos a la gente. Siempre un gusto, Vanessa. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo, cuídate. Bueno, era Vanessa Kaiser, PhD en Filosofía y Ciencias Políticas, justamente comentándonos sobre las elecciones de Chile, este tema de las encuestas, pero después ahondamos, bueno, en temas un poco más profundos y que son globales, que nos afectan a todas las naciones, va más allá de Chile. Es el mismo enemigo en común, y creo que es importante darle espacio a este tipo de declaraciones, ¿no? de denuncias, podría decirse también, que se están haciendo en estos momentos. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.